Acabo de venir. No, sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como sabéis, yo creo que España necesita que haya el próximo 26 de... No, ¿sí? ¿Pedro, esto va? Sí, venga. Ya. Bueno, España necesita que el próximo... Pero que no se oye. Necesitamos que el próximo 26 de junio haya un cambio de gobierno en España. Yo creo que eso lo tenemos claro. Pero es verdad que para que haya un cambio de gobierno en España lo que necesitamos son, pues, votos. La gente cuando nos dice suerte, cuando vamos con ellos hablando por la calle, nosotros le decimos suerte no. Lo que necesitamos para que Rajoy se vaya a su casa son votos. Y necesitamos los votos, por supuesto, de todos los socialistas. Que los socialistas de verdad, los socialistas de corazón, los socialistas de convicción, no los de postureo, voten al Partido Socialista. Pero también queremos que esos que votaron a otras opciones políticas, esas opciones políticas que han frustrado el cambio en España, esas opciones políticas que han frustrado el cambio en España, esos que votaron a esas opciones y que, bueno, pues que se han visto desilusionados, pues que voten también al Partido Socialista. Y que voten también al Partido Socialista todas aquellas personas, esos hombres, esas mujeres que están hartos de la asfixia económica, de los recortes de derechos, del copago farmacéutico, de no encontrar oportunidades, de no encontrar un empleo, de no encontrar un futuro mejor. Desde luego, los abuelos dejaron un futuro mejor a nuestros padres. Y nuestros padres nos dejaron a nosotros también un futuro mejor. Pero yo no sé si nuestros hijos en estos momentos les podemos decir que tienen o que van a tener un futuro mejor. Y de eso se trata, de que tengan un futuro mejor. Y yo me siento muy orgullosa de ser la secretaria general del Partido Socialista de Navarra. De representar a todos y a todas las socialistas de Navarra y de representar a muchos votantes del Partido Socialista. Pero además me siento muy orgullosa de nuestros concejales y de nuestras concejalas en todos los municipios, en Tudela, en Cascante, en Ribaforada, también en Ablitas, en todos los municipios de la Ribera. Me siento muy orgullosa del Partido Socialista en el Parlamento de Navarra, de todos sus representantes. Me siento muy orgullosa de Pedro Sánchez. Me siento muy orgullosa de nuestro candidato. Yo creo que además ayer quedó más que claro que la única opción para quitar al Partido Popular, la única opción solvente es el Partido Socialista. Pero ahora, como os decía antes, lo que necesitamos es votos. Y eso es lo que estamos haciendo estos días. Pues dialogando con la gente, contándoles qué es lo que queremos hacer. Pero ellos también y ellas nos cuentan muchas cosas. Nos cuentan sus problemas, sobre todo la falta de empleo. Nos cuentan sus preocupaciones con el tema de las pensiones. Nos cuentan sus preocupaciones sobre todo de sus hijos que no encuentran un empleo, de que no encuentran un futuro y que están pensando irse del país. Por eso, como decía, nosotros tenemos un programa electoral, no tenemos un catálogo de esos que se cambian cada trimestre, porque nuestros principios, porque nuestros valores, porque nuestras propuestas son las que van a sacar a este país de la situación en la que se encuentra. Y como decía, estamos en un proceso de diálogo con la sociedad y lo que queremos, como decía, es seguir hablando con vosotros, que nos comentéis cuáles son vuestros problemas y vuestras preocupaciones. Y por eso tenemos aquí, no sé, una bolsa con preguntas que podéis ir haciendo a nuestros candidatos, a mí misma. Bueno, ya tenemos aquí una bolsa con preguntas, pero también si lo queréis lo podemos hacer de viva voz. Podemos sentarnos, ¿vale? ¿Nos sentamos? Venga. Como os decía, en este diálogo que estamos teniendo con los ciudadanos a lo largo de Navarra, pues nos van planteando distintas preguntas y eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Contestar a vuestras preguntas y a vuestras preocupaciones. Pero bueno, yo quería empezar con una pregunta. ¿Por qué creéis, y ahora que tenemos aquí a Óscar me gustaría que nos lo contestara él, ¿por qué creéis que España necesita que el PSOE se ponga al frente del gobierno para poder cambiar el país? Hola. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar aquí. Es un
placer estar aquí en Tudela y estar en una plaza con la gente, con la calle y poder expresar y explicar por qué los socialistas pedimos el voto. Pedir el voto es algo de una altísima responsabilidad. Y lo más importante que se le puede pedir a alguien, que es pedirle su confianza. ¿No se oye? ¿Se oye mal? No se corta, ¿no? Hay que subirlo un poco más. Bueno, decía que pedir el voto y pedir la confianza de alguien es un acto de muchísima responsabilidad y por eso hay que explicar, dar argumentos. Quien quiere gobernar no puede solo decir que lo hacen mal, tiene que decir qué haría para hacerlo mejor. Y para eso estos actos, y yo para mí, desde luego, María, muchísimas gracias por haber montado un acto como este con la gente y poder explicar. Decía María por qué. Hace 4 años vivíamos una crisis económica, es verdad. Y Rajoy, recordaréis, pidió el voto, dijo, para no hacer recortes, para no subir impuestos, para que hubiera creación de empleo. 4 años después, en España, han subido los impuestos como nunca en la historia de España, ha subido la deuda pública hasta el 100%, han subido el déficit todos los años y, como digo, no se ha cumplido y ha habido unos recortes brutales del estado del bienestar, en sanidad, en educación, los copagos, lo decía María. Este es el balance de 4 años de gobierno. Y ahora estamos de nuevo en una campaña electoral y Rajoy vuelve a decir que va a bajar impuestos, vuelve a decir a la gente. Eso a pesar de tener una amenaza de multa por parte de Europa. Los socialistas estamos pidiendo el voto para lo que de verdad importa a la gente, para garantizar las pensiones, para devolver la universalidad al sistema público de salud, para impedir la privatización de la sanidad pública. Está bien. Hola. ¿Vale? Hola, vale, bien, gracias. Después de estos minutos musicales, que está a punto de... Un poco más y me vengo arriba, porque yo tengo vocación de esto, del Club de la Comedia y tal, o sea que no, no me calentéis que me vengo arriba. Decía que para qué, y para qué es para que la sanidad pública vuelva a ser universal, para que los copagos puedan ser retirados, para garantizar las pensiones, que ningún partido está diciendo cómo garantizar las pensiones salvo el PSOE, para derogar la reforma laboral y que los trabajadores vuelvan a tener derechos, para acabar con las bajadas salariales que ha habido precisamente por la reforma laboral, para que las tasas universitarias no sean un impedimento para que la gente acceda a la universidad. Para todo eso estamos pidiendo el voto. Y es verdad que en España hoy, y acabo María, hay una mayoría de cambio. Hoy en España hay una mayoría de personas que prefieren que haya un cambio, que prefieren que Rajoy y el PP no siga gobernando. Eso es así, hay una mayoría brutal. Pero los votos de esa mayoría están repartidos en varios partidos. Y lo que ha pasado cuando hemos repartido ese voto es que ha habido un bloqueo y no ha habido gobierno. Es más, es la primera vez en la historia que llega al Parlamento un partido como Podemos. Y es la primera vez en la historia que no hay gobierno en España. Curiosa casualidad. Un bloqueo brutal que tenemos que romper. Por eso yo quiero acabar con un solo argumento. Mirad, yo he visto muchos partidos en España. En España había un partido que se llamaba Alianza Popular, que luego cambió y pasó a llamarse Partido Popular. ¿Por qué? Para que se olvidara su pasado franquista y para que no pagaran las deudas. Había otro partido que se llamaba UPyD, que luego, poco a poco, se fue convirtiendo en Ciudadanos. Había un partido que era el Partido Comunista y que luego se fue convirtiendo en Izquierda Unida y que ahora se le ha comido Podemos. Es verdad, hay un partido que se llama Podemos, en algunos sitios ganemos y en otros no sabemos. Pero solo hay un partido que lleva 137 años llamándose igual, que es el Partido Socialista Obrero Español, que no ha cambiado sus siglas, que no ha cambiado su nombre. Y no lo ha cambiado porque no ha cambiado sus principios, que son defender la justicia social, que es defender la igualdad y que es defender el estado del bienestar que ha levantado los gobiernos de Felipe González y de Zapatero en este país. Digámoslo claro. Por lo tanto, con mucha honra y con la cabeza bien alta y diciendo para qué, vamos a pedir, sí, pedir la confianza, el voto para el Partido Socialista Obrero Español, para que haya un cambio en este país. Gracias. Espere un momento, que tenemos aquí primero algunas preguntas, señora. Yo la verdad que te decía antes, Óscar, que yo me siento súper orgullosa de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español, pero sobre todo representarlo en las instituciones. Bueno, y vamos un poco con el diálogo que habíamos dicho, con algunas preguntas que ya tenemos aquí, y luego, señora, le damos, si le parece, la palabra. Bueno, venga.
estoy viendo que aquí estamos muchos jubilados. Entonces nuestras pensiones, pues un año no nos subieron nada, congeladas. Y ahora nos van subiendo un 0,25 céntimos, que vale más el papel y el correo que lo que nos suben. Entonces yo quiero saber, concretamente, el Partido Socialista, ¿cómo plantea esta cuestión? Porque con Zapatero no subió nada, congeladas, nos metieron en el frigo, pero ahora seguimos en el frigo, o casi. Bueno, yo creo que les han subido 0,25 céntimos, pero les hacen pagar 8 euros al mes con el tema del pago farmacéutico. Pero bueno, pensiones, ¿quién responde? Los dos. Breve, la pregunta no puede ser más importante. Y por eso nosotros, porque precisamente hemos descubierto que hay un déficit en la seguridad social que hace peligrar el pago de las pensiones, es por lo que respecto del programa de diciembre al programa de ahora de junio hemos incorporado una medida que es la única, como ya ha dicho Óscar, que presenta ningún otro partido político, que es dedicar una parte de la reforma fiscal, de los impuestos que vamos a recaudar más, porque vamos a hacer pagar más a los grandes patrimonios, vamos a hacer pagar por igual a todas las sociedades en todas las autonomías, para que no ocurra como ocurre aquí, que se paga más en Guipúzcoa o en Navarra que en otras comunidades autónomas, y la lucha contra el fraude fiscal y contra las amnistías fiscales de la gente que se ha llevado dinero fuera de España y luego lo ha traído prácticamente sin pagar nada, dedicar una parte de esos impuestos para complementar el pago de las pensiones y asegurar que esas pensiones se pueden pagar a largo plazo. Y desde luego actualizarlas en la medida en la que el IPC, el precio de las cosas, aumenta. No puede ser, como muy bien ha dicho usted, que se suba un 0,25, que es poco más que 1,5 € en las pensiones mínimas, y sin embargo luego haya copagos de 8 euros en medicamentos o copagos en la dependencia u otros copagos. Pero le voy a decir una cosa, Zapatero no bloqueó las pensiones, todas las pensiones, no aumentó las pensiones mínimas a pesar de la crisis. Déjame que le diga, déjame que le añade. Zapatero gobernó 8 años. De los 8 años las pensiones subieron 7. Y el último año subieron las mínimas, subieron otra vez por encima de la media. Fueron las no mínimas, el resto, las que fueron congeladas el último año, 1 de 8. El resto de los 7 años subieron por encima de la media, siempre las mínimas, siempre. Y lo que es más importante, dejamos llena la hucha de la seguridad social, llena. 67.000 millones de euros dejamos en plena crisis, porque no se metió la mano en la hucha. En 4 años del señor Rajoy se ha ido a la mitad la hucha, a la mitad. Luego, 4 años más nos vamos a 0. Y la hucha es la garantía final de las pensiones. Y ahora es verdad, hay un problema. Hay menos gente trabajando, hay más pensionistas. ¿Cómo pagamos las pensiones? Que esa es la clave. Y yo le digo, ¿sabe lo que dice el Partido Popular? Hágase usted una pensión privada y yo se lo desgravo fiscalmente. Bien. ¿Sabe usted lo que dice Podemos? Nada, ya se arreglará porque subirá la economía. ¿Sabe usted quién es el único que dice cómo hacerlo? El PSOE. ¿Y sabe lo que ha dicho el PSOE? Que pondremos un impuesto. Déjeme que le explique. Pondremos un impuesto a las rentas más altas, a la riqueza de este país, para pagar, mientras que el paro esté donde está, las pensiones. Es el único partido que ha dicho cómo pagarlas, el único. Por cierto, ya acabo. De acuerdo, por eso hay que grabar fiscalmente. Y acabo. Este es el partido que aprobó las pensiones no contributivas, Felipe González. Y se le dijo, no será posible pagarlas, y se hicieron las pensiones no contributivas. Y se hizo el Pacto de Toledo. Y ahora hay que hacer 2 cosas, reeditar el Pacto de Toledo y poner un impuesto a las grandes fortunas para pagar las pensiones mientras el paro esté donde esté. Este es el partido que siempre ha garantizado las pensiones y lo sabe toda España. Muchas gracias. Bueno, ahora una pregunta para nuestro profesor de universidad. Nos preocupa que nos quiten el PAI, el programa de aprendizaje en inglés, y nos quieran imponer el euskera. Bueno, me siento aludido en la pregunta por una... me siento aludido a la pregunta por un doble motivo, porque mi hija va al modelo PAI en un colegio público de Pamplona, y de otro lado soy profesor de universidad, y para nosotros en la investigación, en el conocimiento, el inglés es algo fundamental.
Bueno, yo quiero incidir en que lo que ha mejorado la educación pública en Navarra ha sido el modelo PAI. El PAI supone el aprendizaje de inglés y supone la igualdad de oportunidades. El idioma de la investigación, el idioma de los negocios, el idioma del progreso es el inglés. Dar la oportunidad a las personas, independientemente de su capacidad económica, de aprender inglés es algo esencial para el futuro de nuestra comunidad. No solo por una cuestión de justicia social, que es lo que defendemos los socialistas, sino por una cuestión de competitividad. El mundo se ha globalizado, queramos o no, y tenemos que competir con los mejores. Y tenemos que dar las oportunidades a las personas independientemente de su capacidad económica. Creo que el aprendizaje de idiomas es esencial. Y el castigo que está infligiendo el cuatripartito, donde recordemos está Podemos e Izquierda Unida a la educación pública y también concertada en el modelo PAI, está siendo discriminada por el euskera. Y creemos que en esta comunidad, y los socialistas creemos en la convivencia y sobre todo que todos tengan la oportunidad de formarse y de competir, porque el hijo de un trabajador tiene derecho también a progresar. Mirad, yo procedo de una familia trabajadora y he tenido que asumir pues, el negocio familiar y ayudar. Y he estudiado en una buena educación pública. ¿Y sabéis cuál es la mejor educación pública que hay? En la que todo el mundo quiere asistir. Las mejores universidades públicas son aquellas a las que todo el mundo quiere asistir independientemente de su capacidad económica. Y tenemos que poner aquellos instrumentos esenciales para poder conseguirlo. Y eso es el inglés, el modelo del aprendizaje del inglés. Y no utilizar la educación para construcciones nacionales, etcétera, que nosotros respetamos pero no compartimos porque queremos darle oportunidades a las personas. Esa es la prioridad del Partido Socialista. Señor López. Así lo pone, así lo pone. ¿Ve a Pedro Sánchez animado para ser presidente? Yo lo veo muy animado. Tanto como a Pablo Iglesias para ser vicepresidente, que tenía muchas ganas. Mirad, lo he dicho antes. Es verdad que el Partido Socialista, es verdad, le pilló una crisis al final, es verdad, pagamos por ello, fuimos a la oposición. En el PSOE se ha hecho un ejercicio de renovación y hay un proyecto político nuevo con un candidato diferente que es Pedro Sánchez. Lo más importante, como he dicho antes, para poder gobernar es tener un proyecto político, un proyecto político. Y el proyecto del PSOE no está improvisado, se llama socialdemocracia. Fuimos los socialistas los que en los años 80 levantamos el edificio del bienestar en este país. La sanidad pública, la dependencia, la educación pública, las becas, las pensiones, todo eso es obra de los socialistas, es nuestra obra. ¿Cometimos errores gobernando? Claro, como todo el mundo, en su obra humana. Pero es mucho más importante lo que hizo este partido por este país. Ya nadie lo recuerda, pero gobernando el PSOE se puso fin al terrorismo de ETA. Hemos hecho la mayor obra colectiva que se ha hecho nunca en este país. Lo hemos hecho los socialistas. Y ahora, después de 4 años, de los peores 4 años de gobierno de la derecha, la de los recortes, la de la corrupción, la de los copagos, ahora hay una extraordinaria oportunidad. Y para gobernar hay que tener básicamente 3 cosas. Hay que tener un buen proyecto político, uno, y lo tenemos, se llama socialdemocracia. Hay que tener un buen equipo, y lo tenemos, un equipazo de miles de personas por toda España con experiencia de gobierno, que han trabajado en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos, en gobiernos autonómicos, que gobiernan hoy muchas comunidades autónomas. Sabemos gobernar. Y tenemos un grandísimo candidato, que se llama Pedro Sánchez, y que yo estoy convencido de que va a ser el próximo presidente del gobierno. Bueno, tenemos varias preguntas similares, que es sobre todo pues, lo que más preocupa a la gente, que es el tema del empleo, ¿no? En la Ribera tenemos mucho paro y desde luego esto no parece remontar. ¿Qué van a hacer para crear empleo y para recortar la desigualdad en temas de desempleo que hay entre la Ribera y la comarca de Pamplona? Bueno, muchas cosas. El Partido Socialista lleva en su programa electoral un cambio en el modelo económico y diréis, ¿qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, ayudar a las empresas de los sectores industriales más maduros como el sector del automóvil, el sector de la construcción, el sector agroalimentario a modernizarse. Por ejemplo, ayudar a las empresas del automóvil a que desarrollen automóviles más modernos, más limpios, híbridos, eléctricos, etcétera, y también a que las empresas de partes, la industria auxiliar del automóvil, de la cual en la Ribera había y sigue habiendo
una parte importante que da servicio a las grandes plantas de Aragón, de automóviles de Aragón y de Pamplona, que puedan desarrollar también la innovación de las partes en España. Es decir, que no hagan la investigación y la innovación fuera de España y aquí simplemente lo que hagan es el empleo de bajo valor, de bajo salario. También para el caso de la agricultura y la industria agroalimentaria o para la construcción, con un programa que llevamos para invertir en la renovación de 200.000 viviendas, porque pensamos que el futuro de la construcción, por lo menos en los próximos años, es la renovación de las viviendas para hacerlas más eficientes, para hacerlas más accesibles y no en la construcción de vivienda nueva. Y también para la regeneración urbana. Acabamos de venir de dar un paseo por el barrio de Lourdes, aquí en Tudela, y hemos visto la tremenda necesidad que hay de mejorar ese entorno urbano, igual que otros muchos barrios de Tudela y de otros pueblos de la Ribera. Por lo tanto, vamos a invertir en la industria de la construcción para que trabaje también en la regeneración urbanística y en la renovación de la vivienda. También ayudas al emprendimiento y a la innovación y a la investigación. España era, cuando dejó José Luis Rodríguez Zapatero, una potencia en la investigación en muchas áreas, como por ejemplo la biomedicina, de la cual también en Navarra hay algunas plantas de medicamentos importantes, y sin embargo se ha reducido a la mitad el esfuerzo que hace, la inversión que hace el Estado en investigación y en desarrollo. Queremos que España vuelva a competir en la liga de las grandes naciones europeas y mundiales en cuanto a investigación. Y en materia del empleo, lo que queremos, desde luego, es que el empleo que se produzca sea un empleo con derechos. Por eso vamos a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, vamos a ponernos a trabajar junto con el resto de agentes sociales, sindicatos y empresarios en poder dotarnos de un nuevo estatuto de los trabajadores que dé esos derechos que se han perdido laborales en estos 4 años. Y también somos muy conscientes de que hay una parte de los casi 5 millones de desempleados que son desempleados sin estudios, sin capacidad de encontrar un empleo, porque son gente que abandonó sus estudios porque se dedicó a la construcción o a otros sectores o al turismo, a la hostelería, y hoy no tienen las competencias para poder encontrar un empleo. O son parados de larga duración que llevan más de 2 años en desempleo y que tienen dificultades para que alguna empresa les vuelva a contratar. Por eso, para todos estos colectivos hemos diseñado un plan de choque para favorecer el empleo con el objetivo de crear 1.200.000 empleos, tanto con ayudas a las empresas como con empleo público directamente en los ayuntamientos, en las instituciones públicas, para proyectos que sean de interés social y que puedan emplear a estas personas, con lo cual no solamente hacemos las tareas, el trabajo que hacen estas personas en beneficio de la comunidad, sino que además adquieren una experiencia laboral que les permita reciclarse y reincorporarse al mercado laboral. Una pregunta, yo creo que complicada, y tú como profesor de Derecho Constitucional te toca responder. ¿Se van a mantener nuestros fueros? Esto y la Plaza de los Fueros, sí. Bueno, yo creo que el Partido Socialista se ha significado claramente en el apoyo a las instituciones y a los fueros propios de Navarra. Elaboramos una Constitución donde estos fueros se amparan y se preservan. Participamos en la elaboración de nuestra norma institucional básica, que es la LORAFNA, activamente. Y hoy proponemos una reforma federal de España para mejorar la unidad y la integración, pero admitiendo la diversidad. En ese sentido, nuestro compromiso es que también Navarra estará en ese elenco de comunidades autónomas que conforman España. Es más, también Pedro Sánchez vino a Navarra y aludió a la necesidad de también preservar nuestro convenio económico. Por lo tanto, hemos sido garantía de los fueros de Navarra y nuestra reforma de la Constitución es más que garantía de la propia pervivencia y de los fueros de Navarra, porque a partir de que Navarra esté en la Constitución, su nombre, eso ya no se podrá mover. Es decir, votar al Partido Socialista es garantizar los fueros de Navarra. Solo me quedan 2 preguntas, así que si queréis hacer alguna pregunta más. ¿Recuperaréis las ayudas sociales que nos han quitado? Sobre todo el tema de la ley de dependencia. Bueno, vamos a ver. Vuelvo a lo que decía antes de la obra socialista. El edificio del bienestar, el estado del bienestar, me acerco un poco más y así ya
no es demasiado. En esta campaña no vamos a poner morenos, ¿eh? O sea, el edificio del bienestar tiene básicamente 4 pilares. Los 4 son obra socialista. En los años 80 con Felipe González, la sanidad, la educación, las pensiones, y con Zapatero luego la ley de la dependencia. La ley de la dependencia es una ley súper ambiciosa, muy moderna. Pocos países tienen una ley que atienda a las personas que tienen dependencia, que necesitan una atención. Y nosotros quisimos dar ese paso y se nos dijo, no es posible, y aprobamos la ley de la dependencia. ¿Qué ha hecho el Partido Popular desde que ha llegado al gobierno? 1, acabar con la ley de la dependencia, pero no quitando la ley, claro, que sería muy impopular. ¿Qué ha hecho? Recortar los presupuestos, dejar la ley de dependencia sin recursos, quitar la seguridad social a las personas que atienden a los dependientes, que básicamente son mujeres. Hacer recortes a quien tenía una ayuda para estar a cargo de un familiar, no os quiero contar. Recordaréis quizás que Pedro en el último debate sacó cartas, algunas que teníamos, de ciudadanos que habían recibido cartas donde la Administración había recortado de 600 euros a 90, recortes del 90% en las ayudas a la dependencia. Ha sido brutal el recorte en la ley de la dependencia. Por lo tanto, claro que vamos a reflotar la ley de la dependencia, es nuestra, es de los socialistas. ¿Y qué vamos a hacer? 1, devolver las cotizaciones a la seguridad social. 2, volver a dotar de recursos a la ley de la dependencia, porque esta es la clave. La ley puede ser muy buena, si no tiene recursos no se garantiza nada. Por lo tanto, por supuesto que sí. ¿Quién va a garantizar mejor que nadie la ley de la dependencia? El que hizo la ley de la dependencia, es decir, el Partido Socialista. ¿Alguien en el público quiere hacer alguna pregunta más? Porque si no ya voy con la última. Yo creo que, bueno, el Partido Socialista se ha planteado esta campaña como una campaña sobre todo de diálogo con la ciudadanía. Y además lo hemos querido hacer así. Queríamos preguntar sobre cómo va a defender el Partido Socialista la igualdad entre hombres y mujeres y cómo va a defender a las mujeres, sobre todo en la ley de igualdad de género y de violencia machista. Bueno, pero sí. Vamos a ver, es verdad que ya en el gobierno de Zapatero se hizo la ley contra la violencia de género. Ya se hizo esa ley. Es verdad que ahora queremos dar un paso más y por lo tanto lo que hemos comprometido es un pacto de Estado para que sea una cruzada nacional. Es dramático la cifra de víctimas de violencia de género que hay en este país. Debería ser algo que esté todos los días en la mente de todos nosotros. Hoy he escuchado varios periódicos y varias radios que decían que ayer en el debate solo 2 candidatos hablaron de la violencia de género. Es increíble. Me parece increíble. Rajoy y otro más no se refirieron a la violencia de género. Es un drama en este país. Mueren decenas de mujeres todos los años en este país y por lo tanto tiene que ser una gran cruzada nacional, todos contra la violencia de género. ¿Qué queremos dar? Un paso más. Hacer un gran pacto de todas las fuerzas políticas y también sociales contra la violencia de género. Por lo tanto, ¿qué proponemos? ¿Qué estamos promoviendo? Ese pacto. Y 2, recursos. Porque también aquí ha habido recortes. También aquí ha habido muchos recortes precisamente en la atención a las víctimas. Y por lo tanto, está clarísimo que sea una batalla de todos. Ya hicimos la ley y ahora queremos hacer un gran pacto nacional y dar recursos para acabar con esta lacra que es de vergüenza en pleno siglo XXI. Gracias. Bueno, como os iba diciendo antes, hemos querido en esta campaña hacer una campaña sobre todo de diálogo con la ciudadanía. No se trata solo de que nosotros hablemos. Yo tenía un compañero que siempre decía que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos y eso es lo que hemos pretendido hacer a lo largo de la campaña. Y he pretendido ser yo, como secretaria general, la que haga un poco de presentadora de estos especie de charlas que hemos montado, porque creo que yo, como secretaria general, soy la que tengo que encabezar el diálogo con la ciudadanía. Y bueno, como no hay más preguntas, yo le voy a pedir a nuestro compañero Óscar López, actual portavoz del Senado, me ha quitado el sitio, que respondas a esta última pregunta que creo que es fundamental. ¿Vais a cumplir vuestro programa realmente? En la campaña de las autonómicas yo decía que nuestro programa electoral es el contrato que queríamos hacer con los ciudadanos y que como tal, como contrato, nos comprometíamos a cumplirlo. Es verdad que nosotros no conseguimos alcanzar el gobierno de Navarra, pero un contrato es un contrato
independientemente del lugar en el que te pongan los ciudadanos. Y por eso la semana pasada el grupo parlamentario, conmigo como portavoz a la cabeza, hicimos nuestra primera jornada de rendición de cuentas, porque entendemos que los ciudadanos, los que nos han dado su confianza, merecen que les expliquemos qué es lo que estamos haciendo por ellos al frente de las instituciones. Y ahora te doy la palabra. ¿Vais a cumplir vuestro programa electoral? Y aprovecha que es la última para pedir el voto. Que no se me olvide. Vamos a ver, María ha hecho una pregunta que es muy importante, porque tiene mucho que ver con la crisis de la democracia, de la representatividad. Hay mucha gente que piensa eso de todos los políticos son iguales, dicen una cosa y luego llegan, hacen la contraria. Es fundamental. Dejadme que os dé un ejemplo y luego un compromiso. Estamos en campaña electoral. España tiene un 100% de deuda pública. Hemos incumplido el déficit y estamos amenazados por Bruselas de una sanción. Rajoy le ha mandado una carta a Bruselas diciendo que hará nuevos recortes, lo sabéis. Pero ha prometido a los españoles que bajará otra vez los impuestos. No es verdad. No se puede decir a la gente que se van a bajar los impuestos cuando España tiene un 100% de deuda pública y una amenaza de multa. No se puede hacer eso. Como tampoco se puede hacer lo que ha hecho Pablo Iglesias, que es decir que va a gastar 60.000 millones de euros que no hay. Por lo tanto, seamos claros. Antes hemos contado aquí que queremos garantizar las pensiones y hemos dicho sí, claro que sí. Y a lo mejor tiene que pagar más quien más tiene para garantizar las pensiones. Por supuesto que sí, claro que sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Un programa que tiene compromisos claros, cuantificados. Pero hemos hecho algo más importante, María, y yo que aquí te quiero responder. Y es que Pedro Sánchez se ha comprometido a que esta legislatura va a durar 4 años, pero él va a hacer una moción de confianza a los 2 años si es presidente del gobierno, para que la gente pueda evaluar lo que se cumple y lo que no se cumple. Cumplir con la palabra dada, por supuesto que sí. Y por lo tanto hemos hecho un programa que dice muy clarito. Oiga, mire usted, en los 6 primeros meses, derogar, paralizar la LOMCE y poner en marcha un pacto educativo. Para derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que garantice derechos. Todo eso está puesto, calendarizado, con coste y, lo que es más importante, con el compromiso de someterse a control a los 2 años. A los 2 años. Una moción de confianza para que la gente vea si cumplimos con nuestra palabra. Porque sabemos que es muy importante que recuperemos la confianza de la gente. Y por eso ese compromiso. Y como lo que estoy ofreciendo es confianza, lo que pido es, al final, confianza también. Confianza en el Partido Socialista. Confianza en quien, como he dicho, tiene 137 años de historia. Que ha estado en los peores momentos de este país siempre y también en los más grandes. Que no ha faltado nunca en ninguna cita. Con el partido que metió a España en Europa. El que acabó con el terrorismo. El que garantizó la sanidad pública universal, el que garantizó la ley de la dependencia, las pensiones, las no contributivas, las becas, la igualdad entre el hombre y la mujer, el partido que ha garantizado que cada uno se case con quien quiera, las libertades públicas, el partido que ha estado siempre en los grandes momentos de este país, el Partido Socialista Obrero Español. Y yo por eso voy a pedir el voto. Pero voy a pedir también a todos que cuando vayan a votar piensen en la beca de sus hijos, en la atención a sus mayores, en las pensiones, en la ley de la dependencia. Que piensen en todo eso, que piensen en las tasas universitarias que están expulsando a la gente de la universidad, que piensen en los jóvenes que están saliendo fuera de España porque no encuentran una oportunidad, que piensen en la bajada salarial o en la negación de los convenios colectivos a los trabajadores, que piensen en todo eso, porque si piensan en todo eso, yo estoy convencido de que votarán al Partido Socialista Obrero Español, con sus siglas. Sin llevar 20 y pico siglas detrás solo para ganar al PSOE, no, para ganar a la derecha, para cambiar el gobierno y para que este país vuelva a crecer el estado del bienestar. Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no sé si soy capaz de hacer mejor cierre que ha hecho nuestro compañero Óscar López. Solamente daros las gracias, deciros que este tipo de actos los vamos a ir repitiendo por otros municipios. Como os digo, se trata de dialogar, se trata de cambiar las prioridades en la política, pero también se trata de cambiar las maneras de hacer política y creo que esto es una manera de cambiar también las formas de hacer política. Como os decía Óscar, todos queremos, yo creo que hay una gran mayoría de la sociedad que quiere cambiar el gobierno, que quiere mandar a Mariano Rajoy a su casa. Y yo creo que hemos tenido 4 años de gobierno del Partido Popular en lo que hemos hecho, hemos visto qué es lo que han hecho. Recortar derechos, recortar las becas, paralizar la ley de dependencia, quitar la universalidad de nuestro sistema sanitario, pero también hemos tenido 6 meses. 6 meses de un gobierno que pudo ser socialista, pero que sigue siendo del Partido Popular, porque en estos 6 meses alguien que tiene un catálogo
en vez de un programa electoral, se ha dedicado a bloquear ese cambio. Por lo tanto, yo me reitero las palabras que ha dicho Óscar López. Se trata de cambiar al Gobierno y creo que los únicos que podemos decir que nos hemos empeñado, que hemos intentado buscar acuerdos para que Mariano Rajoy se vaya a su casa es el Partido Socialista. Por eso os pido a los socialistas de convicción, como os decía antes, y a los socialistas de corazón, no los que dibujamos un corazón en el logo, a los que lo tenemos de verdad, os pido el voto para el Partido Socialista Obrero Español el próximo 26 de junio. Muchas gracias.